y me dedico especialmente al autorretrato dentro de la fotografía, ¿no? Al autorretrato artístico. Entonces, quiero empezar preguntándoos, ¿quién de vosotros se ha hecho el selfie alguna vez? Todo el mundo, o sea, todo el mundo debería levantar. ¿Quién se ha hecho un autorretrato? No, también, bastantes. Bastantes. Entonces, quiero hablar también de la diferencia, ¿no?, entre selfie y autorretrato, ya que el selfie ahora es un concepto totalmente conocido por todos, incluso académicamente se utiliza bastante para explicar la época que estamos viviendo actualmente, ¿no?, como reflejo de la sociedad. Y entonces, ¿qué es un selfie? Bueno, pues es literalmente hacerse una foto a sí mismo, ¿no? Esa parte es lo que también es un autorretrato, ¿no? Pero es más bien para hablarle al resto de por ejemplo, pues, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A dónde vas? ¿Tus aventuras? Porque, a ver, os pongo este meme porque seguramente habéis visto alguna vez este meme, ¿no? El de cuando activas sin querer la cámara frontal. Pues yo, antes que el autorretrato, soy experta en eso, ¿sabes? Soy experta. Bueno, mi perra también sale muy guapa. Ahora, ¿qué es el autorretrato? Bueno, pues el autorretrato es también hacerse una foto a sí mismo, ¿no? A sí misma, pero con otra intención. Hay un concepto detrás, normalmente quieres expresar algo más emocional, es algo más artístico, hay una profundidad en el mensaje, no es tanto el decir, hablar del yo hacia el resto de tu situación, de tu contexto o de tu día a día, sino más bien hacer una introspección, y es en realidad un trabajo, un ejercicio que es para uno mismo, aunque luego lo exportemos al resto, ¿no? Aunque luego lo reflejemos y lo llevemos a las redes sociales o lo enseñemos a otra persona, ¿no?, cercana a vosotros. Entonces, ¿cómo empecé yo con el mundo de la fotografía y del arte en general? Pues, como creo que casi todo el mundo, pues pintaba mucho yo de pequeña. Me gustaba pintar, pues hacía mis dibujitos, mis cositas, y luego también escribía poemas. ¿Alguien de aquí conoce las witches? Somos muy jóvenes para mí. Vale, las witches son mejores que las witches, ¿vale? Lo siento, eso es así. Pues yo era súper fan de las witches. O sea, tenía mi mochila de las witches, tenía mis camisetas, mis lápices, mis lapiceros y mis libretas. Entonces, esta libreta yo escribía pues, mi poesía, mis grandes poemas, y estamos hablando pues, cuando tenía a lo mejor pues, 7 o 8 años, ¿no? Os he puesto algunos ejemplos para que veáis un artista que era. Cuando voy a tu mansión a ser trabajador, veo tu rostro lleno de belleza. Cuando voy a declarar mi amor, no puedo por la vergüenza. Cuando era chiquitita vi un hormiguero por primera vez, era tan pequeñita que metí el dedo sin querer. Y ya por último, ya os dejo, es que mi faceta de poetisa es mejor. Mar azulado, mar salado, rosa herida, rosa podrida, niño rojizo, un poco rollizo, dame mimos mamá y tú, cariño, es papá. Precioso. Entonces, bueno, sobre todo a lo que me dedicaba era pues, a dibujar caras, es lo que más me gustaba, bocetos de caras que me imaginaba, me utilizaba a veces también como modelo pues, para la expresión de los ojos. Me gustaba la parte del hiperrealismo, aunque bueno, tampoco es que es una cara un poco pues, muy grande, ¿no?, de muñeca, tampoco es una cara habitual, pero sí buscaba esa parte, ¿no? Y a día de hoy también la utilizo pues, para hacer bocetos. La aplico como bocetos, previos a la fotografía, entonces no es que haya dejado apartada el dibujo, lo sigo aplicando, pero no de la misma manera que antes, ¿no? Ahora, ¿cómo empecé con la fotografía? ¿Alguien conoce a America's Next Top Model? ¿Ni idea? ¿Habéis perdido el tiempo? ¿Qué ha pasado? Pero, por ejemplo, Masterchef, ¿la conocéis? ¿Conocéis Masterchef, todo eso? Vale, pues esto es eso, mucho antes,
que eran de modelos. O sea, Tyra Banks, yo no veo el programa, la supermodelo Tyra Banks. Bueno, el caso, que con 13 años yo estaba obsesionada con Tyra Banks y vi este programa, ¿vale? Me encantaban los dramas que había, me encantaba la estética, miraba, pues, o sea, es un modelo que compiten, ¿vale? Para ser la siguiente top model de América, eso va. Y entonces, pues, me fascinó el maquillaje, la iluminación, cómo posaban, los conceptos y, bueno, pues al final la fotografía en sí, ¿no? El resultado. Y entonces pensé, pues voy a probar yo también. Me apetece esto. No conocía la fotografía como eso, más allá de lo típico de viajes con la familia. Y así que cogí la cámara de mi padre y en 2009, pues la cámara, una Kodak de 3 megapíxeles, por eso trabajaba, y empecé a hacer fotos. Este era mi estudio, mi plató, muy profesional. Era la habitación, la alféizar de la habitación, al ser un bajo, pues bueno, ahí colocaba yo la cámara, el trípode, en el alféizar. Bueno, más que el trípode eran libros, ¿no? Que iba a pilar, pues ponía la cámara. Y entonces me hacía las fotos desde dentro, maquillando previamente, peinando, etc. Entonces con la luz natural, pues hacía las fotografías, ¿no? O también con flexos, ¿no? Que tenía a lo mejor en la habitación de estudio, pues lo utilizaba. Entonces, esta para mí fue como mi primera fotografía que dije, me gusta esto. Y ya digo, pues era una época sobre todo de blanco y negro, de experimentar un poco con la luz, con las sombras, con sobre todo pues con la luz artificial de la lámpara, ¿no? Luego también es cierto que jugaba con la luz natural, salía un poco, pero era esa primera fase de experimentación, ¿no? De ver un poco de qué trata, ¿no? Esto de la fotografía. Luego ya al año siguiente pude ahorrar y me compré mi primera reflex, pues, la más barata que había de Canon, creo que era pues, la 1000D, que no es una maravilla, pero era un salto muy importante para mí, de una compacta de 3 megapíxeles, que no podías hacer nada, a una de 10 megapíxeles y ya podías cambiar objetivos, ¿no? Entonces ahí ya sí que experimenté un poquito más con el color. Ahora, las fotografías que veis, yo tenía en la adolescencia un poquito, pues, triste, ¿no? Tiraba más al mundo del heavy, del gótico, pues Emily era mi referencia, Evanescence, todo eso. Entonces eso también es un poco lo que proyectaba en las imágenes, ¿no? Esa parte de la adolescencia que odiamos a todo el mundo y todo está muy mal, pues eso lo viví y lo pasé a mi trabajo, a mis fotos. Luego ya, a medida que iba pasando, iba experimentando ya con temas de maquillaje. Y tengo una pregunta, a ver si... Bueno, no. Esto es canela, por ejemplo. O sea, yo soy una persona que me gusta mirar lo que tengo en la cocina y probar con lo que hay. Entonces utilizaba canela. O esto, por ejemplo, ¿qué creéis que es? Sirope, chocolate, mermelada. Sí, pues en este caso es mi vinagre balsámico. Pero por ahí, vamos tirando. Entonces, bueno, también juego con la luz natural, de la ventana, con un poco de luz artificial, etc. Entonces, cada vez iba encontrando mi camino, me gustaba mucho la estética, una estética fuerte, ¿no? Visualmente, de colores blancos, la piel muy blanca, los negros, los rojos, los azules, eran como los colores que predominaban en mi trabajo en esa época. ¿Y cómo pues, me mostraba? Pues a través de las redes sociales. Aquí no está Instagram porque pues, no había Instagram cuando yo empecé. Entonces, bueno, utilizaba DeviantArt, aquí tampoco está, pero Twenty, por ejemplo, yo empecé en Twenty, aquellos que vivimos Twenty era la mejor red social del mundo, y entonces empecé por ahí, luego Facebook, DeviantArt, Flickr, me siento súper vieja, en serio. Y a mí, en fin, Twenty, qué grande época de las redes sociales. Y entonces fue gracias a las redes sociales cuando yo publicaba muchísimas, ¿no? Y fue la hija del dueño de una galería que iba a inaugurar en octubre de 2011, que vio mi trabajo a través de Facebook, se lo enseñó al padre y el padre pues, se pusieron en contacto conmigo para ver si quería exponer con ellos, ¿no? Inaugurar la galería con una exposición mía. Yo, bueno, pues dije que sí, obviamente. Pero quiero decir, no fue
era muy pequeña todavía para entender lo que estaba pasando, ¿no? O sea, tenía 15 años en ese momento y no era muy consciente, para mí era como un juego. Entonces decía, pues sí, me apetece que se vean mis fotos en grande, ¿no? O sea, quiero como se llevan las empresas, nunca las he visto. Pero en realidad no era consciente de lo que significaba ese paso, porque una exposición, una primera exposición de cualquier calibre es muy importante en la trayectoria de un artista, ¿no? Significa, por así decirlo, una vez después, te has estrenado. Entonces, para mí esto supuso que un montón de medios de comunicación hablasen de la exposición, de mi trabajo, que fue un boom, fue incluso un poquito abrumador, ¿no? Yo estaba todavía en el bachillerato, haciendo mis estudios, bachillerato de artes, y entonces, bueno, pues para mí fue un sueño en su día y sigue siendo para mí una suerte que tuve y un privilegio el poder haberlo hecho, ¿no? Porque me abrió muchos caminos. Pero realmente lo que me abrió los caminos fueron las redes sociales, el estar dentro de las redes sociales. Entonces es algo que siempre aconsejo, el moverse mucho en ese mundo, porque nunca se sabe quién te puede ver. Entonces, sí, tengo fotografías pues un poco deprimentes, la mayoría, pero bueno, también tengo esta serie que se llama Tutti Frutti y que habla, pues, literalmente, pues es de fruta, ¿no? Y entonces me encanta la fruta y entonces un día que estaba comiéndome una naranja y pensé, qué bonita es, es un color magnífico, ¿no? Ese naranja intenso, ¿por qué no voy a hacer una foto con la naranja? Y entonces me gustó tanto era como es totalmente distinto a lo que suelo hacer y me lo pasaba muy bien haciendo este tipo de fotografías por el tema de expresiones y el tipo de maquillaje que era muy distinto a lo que solía hacer, entonces lo convertí en una serie y era un poco pues para ver yo me preguntaba qué tipo de personalidad podría tener la fruta y lo transformaba en maquillaje en una expresión. Hablando de esto del tema de maquillaje, esto por ejemplo es óleo, sombra de ojos y un poco de miel para darle la textura y además pegar las flores, por ejemplo. Y luego esto, ¿qué creéis que es? ¿Qué creéis que podría ser? No sé, tímidos. Vale, cualquier cosa. A ver, podría ser esmalte de uñas. La loca no estaba, pero podría haber sido. Slime es el moco este, no pegajoso. Podría ser, pero no. Leche condensada escuchado por ahí. Los caramelos estos. Buah, eso ya ni sé lo que es, entonces no. Lo descarto. Pues esto lo que es leche normal con colorante amarillo de paella. Buenísimo, chicos, o sea, lo recomiendo, delicioso. Yo lo que quiero decir es que muchas veces simplemente tenemos que mirar más allá para buscarnos las castañas cuando no tenemos las herramientas para realizarlo, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, el tener ese aprendizaje de cuando no tienes nada, porque luego te vuelves más creativo, incluso luego cuando tienes las herramientas para poder realizarlo, si ocurre si hay algún problema, tienes esa facilidad y esa experiencia para poder resolverlo, ¿no? Con la creatividad del origen. Esto, por ejemplo, también es crema hidratante y sal pegada al cuerpo. Entonces es buenísimo porque te hidratas y te escoges a la vez. Luego también tengo esta serie que se llama Instinct, que es instinto en inglés, y es un poco como la de Tutti Frutti, pero con animales. A ver, disclaimer, todos los animales de aquí están bien, fueron cuidados, puestos en libertad si eran salvajes, menos ahora lo veréis que el pulpo que estaba muy rico. Pero bueno, y también estaba rico. Pero entonces ver la personalidad del animal y plasmarlo en la imagen, ¿no? Es un poco también la idea de esta serie. Fue una serie muy divertida, muy complicada, porque claro, trabajar con animales y animales que a lo mejor un perro o un gato que tengas en casa, pues tiene su aquel, ¿no? El tener que acostumbrarse a los animales, el tener que estar con ellos un buen rato para que se adapten a ti y se acostumbren y el que salga bien la imagen, ¿no? Porque es un poco imprevisible. Entonces lo veis así y decís, ¡ah! ¡Qué fácil! ¡Qué maravilloso! ¡Qué valiente eres! ¿Qué te has puesto una mantis en la cara? Os voy a enseñar la realidad.
Eso gracias a mi madre, que es más valiente que yo. Y bueno, al final, pues el resultado, es que parece mentira, pues el postureo. Luego, pasado el año, yo me mudé a Cádiz, nos mudamos a Cádiz y entonces pues, evolucioné y me compré un par de focos de Ikea, las lámparas de Ikea, y entonces pues mezclaba la luz natural con la luz artificial profesional, como lo quería yo entender, ¿no? En parrillas, una tela y arreando. Entonces, un poco para que sepáis de dónde soy y qué es lo que he hecho, dónde me he mudado, yo soy de Pontevedra, aunque no lo parezca por el acento, pero nos mudamos a Canarias, de Canarias volví a Galicia, a Ferrol, de Ferrol a Cartagena, de Cartagena a Madrid, de Madrid a Bélgica, de Bélgica a Madrid, de Madrid a Cádiz, de Cádiz a Madrid y aquí estoy. Resumido, ya sabéis toda mi vida. Era por el trabajo de mi padre que teníamos que disfrutarnos y bueno, pues así es mi vida. Por eso no guardo acento alguno gallego ni nada. Bueno. Entonces, yo seguía un poquito, ya sabéis, la línea. Es que la gente, cuando suele conocerme, suele decir que dicen, es que tu fotografía no tiene nada que ver, o sea, tú, cómo eres, no tiene nada que ver con tu fotografía, ¿no? Eres una fotografía súper oscura, te imaginamos con una persona súper triste que no habla nunca. Entonces, bueno, es esa contradicción que muchas veces me han comentado la que también me hace pensar mucho acerca de mi trabajo, ¿no? Y por qué realizo este tipo de imágenes y cómo luego yo me proyecto al resto, ¿no? Que también es interesante valorar ese tipo de el contexto social o la presión social que puedas tener, ¿no? Que te hace ser de una manera cuando en realidad por dentro estás otra, ¿no? Y eso también en la adolescencia es algo que es muy palpable, es muy notable. Y que eso puede acarrear luego en la adultez una serie de reflexiones o cuestiones que te hagas hacia tu propia persona que necesitan un tipo de explicación, ¿no? Y es también esa parte del autorretrato que me interesa, que luego hablaré un poquito más. Luego tengo una serie que se llama The Forgotten, que son los olvidados en inglés, y es criaturas mitológicas, es la personificación de criaturas mitológicas, no entendiéndolas más bien como en su contexto y dándoles un valor más humano, ¿no? Por ejemplo, este es el genio, entonces pues con la arena, etcétera, pero tampoco esa cosa tan, no crear una cosa muy mágica, sino más bien eso, dándole dotes más humanas. Esta, por ejemplo, es el fénix, ¿no? Entonces, esta fotografía, que es el elfo, me gusta mucho, sobre todo por lo que hay detrás de la imagen. Y os voy a hablar de una anécdota de esta foto, si os parece bien. Esta está hecha en un roble que tiene 500 años, que está en Pontevedra. Y yo cada vez que pasábamos por ahí, pues me llamaba mucha atención que yo tengo que hacer una imagen allí y me encantaría que fuera el elfo. Entonces una vez pues, iba con mis padres y nos vamos a hacer la foto. Y fuimos para allá y
Entonces, bueno, pues me pongo pues, unas bragas, un top y digo, pues para adelante, ¿no? Como el roble está hueco, pues es fácil escalar. Entonces, cuando yo estoy a punto de poner las manos, veo que está lleno de las de arena. Pero no de esas bonitas que los fotógrafos macro hacen, de las que hacen fotos, ¿no? De esas simétricas, no, de las de El Señor de los Anillos, de las espesas, de la que te sale la araña a ella y te come. Pues ese tipo. Y a mí me da mucho miedo las arañas, así que dije, estaba así y dije, no. Y me di la vuelta y mi madre y mi padre, que también estaba ahí, venga, hombre, tú puedes. Y me lanzó, ¿no? O sea, me empujó, me dio un golpecito y yo como estaba un poco a mi aire, pues en las manos en la telaraña y me puse a llorar, me puse de los nervios, empecé a llorar y mis padres, ¿qué te pasa? Y yo, es que no puedo, pues entonces nos vamos, y no puedo, nos vamos, y yo, pues que tengo que hacerlo. Así estuvimos una conversación y yo, pues habla, yo no puedo, es que no puedo subir. Y entonces mi padre, que estaba pues así un poco hacia el lado, va al coche, coge una manta, la manta del perro y la coloca donde estoy sentada, ¿no? La coloca. Dice, venga, ahora sí, ahora súbete. Y yo, no, porque mis pies, o sea, mis deditos se están tocando, todavía no puedo, o sea, no puedo, literalmente no puedo. Y entonces, mi padre ya que me estaba mirando con una cara de odio de estar no soy la niña tonta, va al coche y trae un par de, guantes y me los pone en los pies, me cogen, me agupan y me tiran para arriba, a la zona de arriba. Para que lo veáis. Mis padres. Y bueno, en este año también hice esta fotografía, que es Trauma, que es una de las más conocidas y de las que más cariño guardo, ¿no? Bueno, en 2013, como se sigue en el mapa, porque sabéis perfectamente de dónde he estado viajando, de dónde he estado yendo, porque os acordáis, porque os lo he dicho, pues vuelvo a Madrid. Y entonces vuelvo a la habitación de antes. Vuelvo a la luz natural, a la luz natural mezclada con luz artificial, pero que esto sí que me interesa comentarlo, es gané un concurso, un premio de Broncolor, no sé si conocéis la marca de flashes, pues fui una de los 5 ganadores de ese año, que se llama JNS, el concurso, que es para menores de 30 años, lo digo por si os interesa. Lo que ganas son $25.000 en producto. $25.000 en flashes, en equipamiento y tal, es una burrada. Es muchísimo. Lo digo, Gen Next, ¿vale? Porque por si queréis mirarlo, es gratuito y hoy te conviertes en embajador de la marca y o sea, os digo, si no fuera por el concurso yo, pues sé que cuesta mucho ese tipo de iluminación. Cuesta muchísimo, de lo más caro. Entonces os lo digo porque muchas veces a través de concursos, sorteos, etcétera, podemos conseguir las herramientas necesarias a lo mejor si queremos dar un paso más allá con el flash. Entonces empecé a evolucionar, o sea, a trabajar con el flash, ¿no? Y esto fue pues en 2014-2015. Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho, pero bueno, sí, esta historia pues, me voy a contar. Es que me gustan las historias, os lo voy a contar. Esta fotografía la hice pues en marzo, es que no se ve muy bien en la pantalla, ¿vale? Pero empezó así con niebla, no se ve bien los colores. Y en marzo yo vivía en ese momento en la Sierra de Madrid, entonces pues, hay nieve y niebla, mucha niebla. Entonces me desperté una mañana y estaba lleno de niebla, un banco de niebla increíble, de estos que no ves nada, ¿no? 3 metros y ya no ves nada más. Y entonces dije, pues me voy a hacer una foto. Y yo, que soy muy coherente, me puse un bañador y un abrigo y salí al descampado que había al lado de mi casa a hacerme la foto. Y pues mi trípode, y me pongo a posar. Y justo delante tengo una carretera, una calle. Pasa una patrulla, policía, un coche patrulla, a ver que no pasa nada. O sea, yo sigo haciendo las fotos, veo el coche, no pasa nada. Sí, estoy
sigo vaciándolas y pasan 3-4 minutos y vuelvo a pasar. Y ya veo que me están mirando. Y yo, no sé, bueno, pues es normal, estoy yo sola aquí haciendo una sesión casi en pelotas, ¿no? Pero no estoy desnuda, así que no me pueden decir nada. Todo bien, voy en bañador. Y al cabo de un rato vuelvo a pasar y ya escucho, ahí está, esa es la chica, o algo así. Esta es la chica y está yo. Bueno, pues no sé, sigo con lo mío, total. Pero ya sabes, ya saben quién soy, yo ya pensando de todo. Voy a ir a la cárcel. Y entonces me vienen los dos, la pareja de policía y me dicen, bueno, buenos días, señorita. Y yo, buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que te hemos visto aquí sola. Dije, hace mucho frío, con poca ropa. Y pues si estaba usted bien. Y yo, sí, estoy haciendo una sesión. ¿Sola? Sí, sola, sí. Con el trípode tengo aquí el clic para hacer las fotos. Vale, pues que salgan bien. Y esto lo digo porque muchas veces es extraño cuando uno que haga autorretratos, entenderá que si sale fuera y hay gente, pues es extraño, ¿no? Sobre todo porque si te caracterizas, te pones el trípode y estás así, ¿sabes? Con una pose dramática, pues es raro, es un espectáculo raro, ¿no? Pero bueno, es legal, así que no pasa. A ver, el trípode a lo mejor en ciudades como Madrid, pues tienes que tener permiso, ¿no? Y no sé si eso habría también, a lo mejor para el ayuntamiento. No sé, para hacer fotos así de trípode, al menos en Madrid, tienes que tener permiso. A ver, si lo pones rápido no pasa nada, ¿no? Pero bueno, que en un descampado podéis poner los trípodes que queráis. Y también me acerqué un poquito al mundo de la moda, estuve colaborando con un plató que me dejaba el plató para pues, trabajar y experimentar, y entonces fue la primera vez que trabajé con modelos, ¿no? y con diseñadores, estilistas, y salí un poquito de mi burbuja, en la que solo estaba yo, y entender un poco también cómo funciona el equipo, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante y muy enriquecedor. Luego, esto es lo que os contaba de Brown Color, pues me monté un estudio aún mejor. Mi hermana se fue de casa, pues ya tocaba, así que le quité la habitación y lo hice de estudio. En la misma tela que me acompañaba desde los inicios de los inicios, pues ahora pues, colgada así en la pared, y el flash, un banquito y el trípode. Y el hecho de que tuviese la habitación para mí supuso un gran cambio, y también, aparte del tema de la iluminación artificial. ¿Por qué? Porque tenía más espacio para realizar otro tipo de fotografías. Aparte del retrato, como estamos viendo, pues fotografías de cuerpo entero, montarlos a atrecho, un escenario, un decorado. Me abrió mucho las perspectivas, ¿no? El tener un poquito más de espacio que una ventana o una pared. Entonces, esta fotografía, lo que me gusta del autorretrato y la fotografía en general, pero sobre todo del autorretrato, es la capacidad de aprender muchas cosas sobre ti mismo. En mi caso, al ser autorretrato es más fácil, ¿no? Es más identificable, es más reconocible, porque como soy yo la modelo, pues al final es un proceso muy interno, muy introspectivo. En este caso, pues lo que me llamó la atención de esta imagen es el tema de las estrías. Yo tengo estrías, yo creo que casi todas las chicas y los chicos tenemos estrías, natural, de crecimiento, de adelgazar, de engordar, de lo que sea, ¿no? Es muy común, es muy frecuente, pero es lo típico de, pues, nos puede dar vergüenza, aunque bueno, ahora que estamos en la era del body positive, pues eso también está cambiando. Pero bueno, hace no tanto, estamos hablando de 2016 o así, no era tan visible esa parte. Entonces, cuando las vi, además es que se ven aún más porque les da el flash, entonces se ven como plateadas. Me encantó. Estéticamente dije, me encanta. Aparte de que para la fotografía, para la imagen, para el concepto, funciona mejor aún. Darle esa crudeza, ¿no? Y entonces, a raíz de esta imagen, pensé, ostras, pues eso que para mí era un defecto, en realidad puede ser una virtud para las imágenes, para el arte. Y esa primera idea conllevó a que luego aceptase, en la vida real,
este tipo de pues, mis estrías, ¿no? Pues también el tener los dientes separados, que cuando era pequeña los tenía súper separados, ahora pues los tenemos juntos, se me han juntado. Y hacer esta imagen, pues nunca abría la boca, no sé si os habéis fijado, pero en trabajos anteriores nunca abría la boca, más allá de en esta y en las de Tutti Frutti, porque no me gustaban los dientes, no me gustaba mi sonrisa. Pero un día, pues en la otra imagen se me escapó la sonrisa, o sea, se me escapó la sonrisa, abrí un poquito los labios y se vieron. Y pensé, oye, pues le da un rollo guay a la imagen. Así que de raíz, a partir de entonces, vi el potencial que tenía tener mi tipo de dientes, por ejemplo. Más el Tutti Frutti, como que le da esa parte más divertida, ¿no? más cañera. Y además se puede apreciar un poco la evolución de cómo han ido pintándose mis dientes. O sea, también es un diario. Ahí la de arriba es de las últimas y se me ha ido gustando. O pues mi frente, mi gran frente. Tengo una super frente, o sea, no miento, no exagero. Me crece el pelo muy tarde, tengo muchas entradas, no sé si lo podéis apreciar, pero tengo mucha entrada. Es genético, es de mi padre. Y entonces pues siempre cortaba las frentes por aquí porque es terrible, es muy grande, es terrible, es que no puedo. O sea, ¿qué es esto? Pero en ciertos casos, como en esta imagen que quería crear una criatura, como una especie de monstruo, pues sí que funcionaron. Funcionó y al revés, el tener una frente tan amplia le daba ese aspecto más exótico al personaje que estaba creando, ¿no? Entonces, bueno, cositas que, pues la palabra cositas es que está de moda esa palabra y no puedo quitarme. Cosas que aprendes del autorretrato. Luego en 2016 yo había visto una evolución de mi trabajo hacia un lado negativo, ¿no? O sea, todo muy desaturado, muy apagado. Y me puse como reto el que la primera imagen de ese año tuviese todos los colores del mundo. Bueno, casi todos. Aunque la imagen fuera triste, el concepto fuera triste, que la imagen contuviera muchos colores, ¿no? Que es un desafío que me resultaba muy complicado, para mí era un gran desafío, porque siempre entendía como, si es una foto triste, colores tristes, apagados o tristes, fríos. Si es una foto alegre, todo lo contrario. Entonces, a veces, de vez en cuando, es importante hacerse retos a sí mismo para salir un poco de lo que sueles hacer, que es también un poco lo que comentaba, hablando de ¿no? No encasillarse en algo, sino salir un poquito más allá, lo que decía David. Breve anécdota, es que ya es un tiempo, así que súper breve anécdota. Si es, o no. No, es que se me estoy alargando, es que no puedo. Bueno, venga. A ver, perdón, esta es buenísima, ¿vale? Os lo prometo, es buenísima. A ver, yo quería hacer esta foto. Cuando pensé el concepto, quería hacer algo, pues un libro, como si estuviera leyendo y estuviera derritiéndose las letras, ¿no? La tinta sobre el rostro. Y entonces pues fui a mi padre y entonces le dije, papá, tú no tenías tinta líquida. Y me dice, ¿para qué? Yo, sí, yo tengo un Blanc, un bote que se llama Mont Blanc o algo así. ¿No lo tienes por ahí? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Porque ya me conoce. Y yo, no, porque es que me la quiero echar en la cara, pero va a quedar, va a hacer un recorrido precioso, va a ser una imagen súper buena, pero necesito esa tinta, dámela. Mi padre me dijo, no, ni de coña, o sea, no, en la cara no te vas a poner tinta, porque no sabes si luego sale, si no sale, no sabes nada, así que mejor búscate otra cosa, una de balsámico, cualquier otra cosa. Bueno, vale, eso vale, buscar otra cosa. Pero un buen día, un buen sábado, mis padres se fueron de casa. Y bueno, pues obviamente busqué la tinta, la encontré y la utilicé. Y quedó un recorrido muy bonito, como bien decía yo. ¿Qué pasa? Que, bueno, digo yo, mi padre no tiene ni idea de esto con agua de jabón se va. Entonces, bueno, pues termino la sesión, la agüita, veo cómo sale el negro, sale transparente, el agua ya, digo, vale, ya está. Y me fui a retocar.
Y llaman a la puerta pues el cartero, un paquete para mi madre, yo sí, que su hija. Cierro la puerta y estoy pensando, ¿por qué me está mirando tanto? Sí, o sea, voy con pintas de tirada, ya lo sé, pero tampoco es para tanto, ¿no? Cosas peores habrá visto. Y tú cuando entrabas en mi casa, o sea, en la casa de mis padres, lo primero que veías, tras un pequeño pasillo, era un espejo gigante. Y entonces, claro, me doy la vuelta, me veo, abro el WhatsApp, la conversación con mi padre, y le digo, papá, tenías razón. Pero aquí ya estaba más o menos limpia, porque cuando me vio el pobre cartero tenía la boca todavía negra, o sea, tenía la lengua negra, no sé qué pasó ahí, pero hasta dentro de la boca tenía tinta. Y bueno, pues moraleja de la historia, haz caso a tu padre. Fue complicado de quitar, muy complicado lo de acetona, bueno, mejor ni os lo cuento. Pero pasando un poquito, porque me estoy alargando. También he probado con fotografía móvil, que esto es un poco también salir de tus herramientas, que no necesitas tener la mejor cámara del mundo. Y a la vez también solía hacer mucho trabajo con flash y decidí salir un poquito de vuelta un poco a los orígenes, ¿no? A volver a la luz natural, porque una vez que te acostumbras a flash es cierto que ves el mundo tan grande y maravilloso y de cosas y posibilidades que puedes hacer, pero también es importante el volver a tus orígenes, ¿no? Es un poco lo que quise hacer. Ahora viene la pandemia y ya con esto terminamos. La pandemia ha sido muy dura para la mayoría de los sectores. El sector cultural todavía está mal. No solamente lo que pasamos y lo que supuso la pandemia y la paralización y en fin, todo lo que vosotros ya sabéis, sino también en la parte del sector cultural, pues se cancelaron exposiciones, sí es cierto, se hicieron exposiciones virtuales, etcétera, ponencias virtuales, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Es esa parte de la gente que pueda tener contacto directo con el arte, pues se perdió durante ese tiempo y a día de hoy todavía se tiene que recuperar, ¿no? Cada vez se ha recuperado, pero no al mismo ritmo que antes, ¿no? También con la crisis que estamos viviendo ahora mismo en Europa, con Rusia, previamente con China, en fin, que ya sabéis. Entonces, durante la pandemia, la verdad es que como me hago todo el tratos, podía seguir haciendo fotos, imágenes, y eran un poquito también esa parte, ¿no? De cómo me sentía, pero siendo sincera, a mucha gente le vino súper bien porque retomó la vida creativa y hizo un montón de trabajos. Para mí fue todo lo contrario, para mí es que apenas hice nada. Durante el 2020 apenas hice nada. No sé, me dio una especie de bajón emocional y tuve un parón absoluto, casi absoluto. Hice muy pocos trabajos. Y la cosa es que también empecé a hacer trabajos, los últimos trabajos sobre todo que he hecho, fueron que no se viesen la cara, que es algo que jamás había hecho, ¿no? Porque normalmente el rostro era como la parte más importante para mí. Y era algo que tenía que hacer. Luego lo vi y me di cuenta de eso, ¿no? De que no ni salía yo, era como podía ser cualquier persona. Y hice esta obra que se llama The Symptom, el síntoma, y para mí fue un antes y después, esta imagen. Muchas veces el inconsciente trabaja antes de tu conciencia, ¿no? Y en este caso yo tenía una idea, pues como el tirar por el váter las ideas, ¿no? Como algo así. Por eso la cabeza como dentro del váter, como si estuviera tirando, un poco esa idea general. Pues hago la foto. Pero luego cuando la fui a editar, pensaba que era una foto un poco tonta, ¿no? O sea, que
sí, puede estar bien el concepto, pero tampoco, no sé qué esperar de ella. Y cuando la fui a retocar, a editar, empezaba a tirar hacia los verdes y estos amarillos que aparecen, ¿no? Tan tóxicos, tan enfermizos, y yo, esto no me gusta nada, o sea, no es algo que yo suelo hacer, no son colores que yo aplique, pero no podía evitar el llevar esa imagen a esos colores, a pesar de que a la vez me producía un rechazo absoluto la propia imagen, ¿no? Y entonces la dejé apartada y estuve pues, un mes o así sin mirar la imagen, un mes, 2 meses. En ese momento yo estaba pasando por un montón de cosas personales, profesionales, bueno, pues como casi todos, ¿no? Que nos hemos hecho una especie de introspección y reflexionar acerca de cómo nos sentimos a raíz de la pandemia, ¿no? La parte psicológica de la salud mental. Y estaba pasando un montón de cosas. Recuerdo que me ponía música súper positiva, Natasha Bedingfield, no sé si la conocéis, pero es todo paz y amor, y no paraba de escuchar ese estilo de música que jamás lo escuché. Llegó un punto en el que intentaba evitar el problema, es decir, me encuentro mal, o sea, yo sabía que me encontraba mal, pero intentaba sobreponerme y sobreesforzarme, y eso acabé en el hospital. Acabé de urgencias, con neurólogos y psiquiatras, mirando qué me podía haber pasado porque tuve un colapso mental en ese momento. Que al final quedó una especie de una crisis nerviosa, crisis de ansiedad, pero colapsé totalmente, o sea, ni me podía mover ni podía hablar en ese momento. Y claro, a raíz de ese episodio que tuve que, no puedo seguir con esta vida, no puedo seguir así, ¿qué me pasa? ¿No? Y volví a mirar esta imagen, la volví a mirar. Y empecé a entender un montón de cosas. Entre un poco el qué irse, ¿no? Irse, vamos a hablar llanamente, a la mierda. O sea, es decir, quiero desaparecer, además de que o sea, yo tuve problemas de TCA, estuve muchos, ahora, o sea, estoy bien, y cuando hice esta foto también, ¿no? Pero es un poco se me juntó todo en esta imagen sin yo saberlo, y me estaba previniendo, me estaba alertando de lo que podría pasar. Y no le hice mucho caso en ese sentido. Pero, con esto quiero decir que el autorretrato, en este sentido, para mí, también es conocerme a unos niveles que jamás podría hacerlo, si no fuera a través del arte y a través del autorretrato. Y eso es la parte que yo siempre, de la que siempre defiendo, el arte como terapia, como catarsis. No entendiéndolo como una vanidad, como me quiero mucho, soy muy guapo, muy guapa y quiero mostrarme al mundo, sino más bien como mirarse a uno mismo. Dar un paso atrás, deconstruirse y entenderse. Y reflexionar acerca de lo que te está pasando, o de lo que te pasó, o de lo que te puede pasar. Y bueno, un poco la evolución de mi primera imagen y un poco la última que he hecho, la evolución. Y nada, pues ya está, muchas gracias. Entonces, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues tenéis ahí el correo, ¿vale? Si no, bueno, aparte de ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, una cosa fantástica. Has dicho muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes. Y yo cuando empecé a ver tu obra y a conocer tu obra, porque ahora como todo el mundo se hace selfie, porque primero pues pensar, mira, otra que está hinchándose a hacerse selfies. Pero a mí una cosa que me sorprendió mucho de tu obra, y ahora que te conozco personalmente más todavía, es que sabiendo que eran autorretratos, para mí, siempre que haces una fotografía de una persona diferente. Que sí que conseguías mostrar un sentimiento completamente distinto. Y ahora que te conozco personalmente, si no te identifico con la propia obra. O sea, que es, esa capacidad de penetrar en el sentimiento a mí fue lo que me fascinó, ¿no? Entonces, una obra estupenda. Pero bueno. Preguntas. Preguntas.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque es cierto que ves distintas fotografías y no reconoces como a la misma persona, ya no digo emocionalmente, sino físicamente. Y me preguntaba en torno un poco a eso, todo el tema, porque veo que lo haces todo tú, ¿no? En esos policías que te paran y te dicen, pero tú sola, en la sesión. El tema del maquillaje, entiendo que también lo haces tú, sí, el maquillaje lo hago yo, pero quiero aclarar que no soy maquilladora, yo pinto una cara, o sea, no maquillo, yo pinto. No es lo mismo para foto que para la vida real, es decir, yo no voy a hacer un maquillaje extraordinario y o sea, para eso es lo profesional. Claro, yo lo pienso en la cara como pintar un lienzo, ¿no? Lo que funciona en foto. Y utilizo cosas que hay maquilladores que me han dicho están loca para mi cara, utilizando productos, pues, el pintalabios para la sombra de ojos, porque a lo mejor tiene una textura que me interesa más luego bueno, en la imagen, ¿no? Entonces, por eso digo que no soy buena maquilladora, simplemente pinto la cara según las necesidades que tenga la imagen, ¿no? Igual que pues, a lo mejor las pelucas. Hay pelucas muy caras, muy buenas, que quedan muy bien en la vida real, pero a lo mejor para foto, con la de tu bazar, de la tienda de abajo de tu casa, te llega de sobra para una foto, ¿no? Entonces, esa parte es pensar en foto y no pensar en cómo queda la vida real, ¿no? O igual de ropa que parece increíble en una imagen, pero luego pues, está acostado pues, en el, ¿cómo se llama? En el mercadillo, la parte de, ¿sabes? Sí, me encanta. ¿Sabéis lo de la de que está todo desordenado y a lo mejor cuesta €1 la prenda? Ahí encuentras las maravillas de las fotos. Sí. ¿Cuánto suele costar de tiempo hacer una foto? Tanto el bocetar como quieres, la composición de la misma, el realizarla, el editarla, ¿cuánto te suele costar? Pues depende de la imagen. Es que todo depende de todo, ¿no? En ese sentido. Pero diría, la parte que más me cuesta realizar es la del concepto, conceptualizarla, ¿no? El desarrollar la idea hasta un momento en el que digo, vale, ahora puede funcionar. Y igual, eso puede derivar entre pues, ser el mismo día o puede ser años. ¿También por qué digo años? Porque al ser ideas ser ideas tan personales, muchas veces tienes que estar en la atmósfera, en el ambiente. Pues me pasa a mí que necesito estar en ese momento para realizar la imagen, ¿no? Si no es una foto alegre y yo estoy ahora en ese momento con una muy triste, o viceversa, pues va a costar más que sea creíble o que yo me sienta a gusto metiéndome en ese papel, en ese personaje. Entonces, también hay imágenes que necesito que sea el momento de hacer la foto, ¿no? Y eso es porque me ha pasado de forzarme a realizarla en algún otro momento y que no saliera bien la imagen y tener que repetirla pues, cuando fuera, ¿no? Entonces, no te podría decir, pero normalmente la parte de concepto es la más larga, pero el momento de hacer la foto ya está tan pensada que suele ser como mucho 30 minutos, como mucho. Lo que no significa... Suelo pensar ya en la pose, en la iluminación, en la composición, que luego puede variar. Hay parte que es libre, ¿no? Pero normalmente, como mucho, 30 minutos. O sea, de sesión y luego pues, prepararse lo que sea. ¿Nos puedes contar tu flujo de trabajo? ¿Cómo desde la toma, qué utilizas, Photoshop, utilizas Lightroom, todo eso que utilizas, ese tema de postproducción? Pues disparar en RAW, que me costó mucho disparar en RAW, porque yo no sé, o sea, yo era JPG a muerte en un principio, defendía JPG y decía, es que en RAW se ve distinto, no se ven los colores, claro. No está todavía procesada la imagen. Pero bueno, la trabajo en Lightroom y luego la derivo a Photoshop. Lightroom hago los primeros ajustes, un poco de selección de las imágenes de la sesión que me puedan interesar. Elijo porque normalmente hago solo una foto por sesión, como mucho 3. Y luego pues la parte importante, la parte más potente en Photoshop.
Bueno, sencillamente al final de cuando tienes las imágenes, ¿en qué soporte te gusta verlo? Pues igual en una exposición, una foto en digital, más accesible a todo el mundo. Y luego, ¿cómo te gusta ver eso y el final del trabajo? ¿Te reconoces ya, igual desde fuera? Pues es interesante la pregunta en ese aspecto. Yo creo que cualquier fotógrafo te dirá que lo idóneo es el físico. O sea, eso es como el sueño del fotógrafo, ¿no? El ver sus imágenes en físico, impresas en un buen formato, en buen papel, porque es realmente cuando está el proceso totalmente terminado, ¿no? De eso, así es como es el origen de la fotografía, directamente, ¿no? Aunque sean placas, pero al final estaba grabado en algún aspecto, en algún sitio estaba, se encontraba en algún momento físico, ¿no? Entonces, ese es el sueño, ese es el formato que más me gusta. Pero bueno, también crecí y nací en el mundo digital, con lo cual no es algo... Me gusta también en digital, ¿no? Porque también hay a lo mejor imágenes que los colores cuesta luego más sacarlo en papel, a no ser, bueno, que los expertos, o sea, los artesanos del papel sacarán el color, ¿no? Sacarán según el... Eso es un mundo, el mundo de la impresión es un mundo que no me voy a meter porque no tengo ni idea, o sea, sé muy poco de lo que me han aconsejado. Pero bueno, muchas veces podemos encontrar que nuestras imágenes se ven apagadas en el plano físico y material, pero bueno, principalmente me gustan los dos, pero idealmente en físico. Claro, eso sería ya en posiciones, bueno, es lo más. Gracias. Hola, buenas. ¿Cómo describirías tu relación, trabajo con la cámara? Entonces, tú y la cámara. La mayor parte de ello ha sido el trabajo íntimo, además. Entonces, normalmente eso es un aspecto muy importante con la parte del creador, ¿no? La herramienta principal. ¿Cómo es esa relación con la cámara? La relación con la cámara, pues... a veces resulta complicada, a veces no te ves, a veces es tu mejor amigo, a veces es tu peor enemigo. Esa es una parte complicada también de tratar, que no lo he explicado antes, no lo he comentado antes, pero cuando te autorretratas, y más sobre todo en el mundo que vivimos ahora, de los filtros, de las redes sociales, etcétera, al final es crudeza lo que vas a ver en una cámara, ¿no? Sobre todo si luego te estás editando a ti mismo. Entonces, en esa parte, lo que siempre digo es intentar alejarte de esa parte física tuya, ¿no? Es decir, que tengas un grano, que empiecen a salir marcas, líneas de expresión, o no sé, que tengas un diente, no sé, en fin, todas esas cosas, al final no te las tienes que llevar a lo personal, porque estamos hablando de un mundo conceptual, de un trabajo artístico. La intención es lo que cuenta. Te estás utilizando tú como herramienta porque si tú, vamos, en este caso lo hago yo, porque si la idea es tan personal, me gusta hacerla yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el 100% de la idea es mía, y entonces si yo sé cómo me he sentido, si sé cómo tiene que ser, qué mejor persona que llevarla a cabo yo, ¿no? Que salir retratada yo. Porque muchas veces cuando trasladamos la idea a otras personas, al final se pierde la comunicación, obviamente, porque lo que tú te imagines, tú te imaginas algo y se lo transmites a otra persona y al final pues nunca va a ser la misma imagen que nos vamos a crear en la cabeza. Entonces, en ese sentido, puede ser el peor enemigo cuando a veces dices, madre mía, que creas algo, ¿no? Pero esa parte superficial, que no hay que tener en cuenta. Y luego, que muchas veces te dice cosas a la cara que no quieres saber. Sobre todo cuando ya analizas las imágenes después, ¿no? Como con el paso, sobre todo del tiempo, dices, ostras, no, pues este momento que yo pensaba que pensaba de esta manera, en realidad no era así, y la cámara me está diciendo, tía, estás equivocada. Otras veces es, es tu mejor amigo en el sentido de que es el único que está ahí, la cámara es el único objeto que está ahí contigo, con lo cual puedes hablar de lo que quieras, puedes llorar lo que quieras, puedes reír lo que quieras, sin que nadie te juzgue, ¿no?
Entonces, ese lado del autorretrato es muy importante. El poder ser lo más fiel y lo más honesta como te sientes y poder proyectarlo, pero para volver a ayudarte a ti misma y quizá a otros a través de la honestidad que proyectas. Sí, yo quería que nos contaras un poco, porque es un trabajo muy personal, pero entiendo que también tendrá una proyección comercial y demás. ¿Qué parte de rentabilidad económica sacas de esto? ¿Eres capaz de vivir de ello? ¿Tienes clientes que te compran una serie? Bueno, cuéntanos un poco cómo se puede vivir de algo tan personal. Sí, es una pregunta importante, es muy importante esta pregunta, sobre todo cuando la tele de la que hablaba, David, yo soy una tele. O sea, yo sí, estoy dentro de la fotografía artística, pero estoy especializada en un sector muy específico. Y además, por ejemplo, dentro del arte es como quien quiere comprar la cara de otra persona, ¿no? También es lo que suelen decir. ¿Cómo consigues a lo mejor vender una obra de tu cara? No sé, es extraño que alguien extraño tenga tu cara ahí, ¿no? O al revés, que otra persona, bueno, tengo un extraño en su caso. Bueno, en fin, me he ligado ahí. Pero, entonces, sí es cierto que no suelo parecer yo en ese sentido, o sea, mi trabajo se caracteriza también en ese sentido por eso, por lo que se comentaba, que me transformo mucho, o sea, yo no pienso en que soy yo la que sale en la foto, sino un personaje, solo que me utilizo yo, es como una actriz en ese sentido, ¿no? Pero o sea, yo cuando hablo de una imagen normalmente hablo de pues, el personaje que aparece o el monstruo o lo que sea, ¿no? Y entonces tiene esa parte de la parte expositiva de venta, de esa parte más del mundo del arte, y luego también en la parte comercial lo que suelo hacer es una cesión de imágenes o ceder una imagen durante X tiempo para que la utilicen para una campaña de publicidad o para un libro, cosas así, ¿no? Es decir, cesión de imagen que previamente ya tengo realizada. Luego también, pues, a través de marcas que me dejan, pues, de ser embajadora de marcas, ¿no? He sido pues, de Pentax, de Broncolor, de Huawei, que me dejan sus herramientas para utilizar, o sea, que me dan las herramientas para realizar las imágenes con sus objetos, ¿no? Con sus productos. Y lo bueno que tengo en ese sentido es que tengo la libertad de poder seguir haciendo trabajo personal, que en realidad es comercial a la vez porque estoy publicitando o haciendo, bueno, sí, publicitando el producto que tiene, ya sea una cámara, ya sea un flash, ya sea todo eso. Entonces, es un nicho muy cerrado, muy concreto, que quizá si yo realizase fotografías de terceros podría ampliar mi trabajo. Lo que pasa es que no puedo evitar ser muy honesta conmigo misma en ese sentido, y por ahora quiero dedicarme a esto. Que a lo mejor podría ganar más dinero o ampliar más el horizonte haciendo otro tipo de fotografía, por supuesto, quizá, pero prefiero ser fiel y oye, vivo de ello, no soy una millonaria ni muchísimo menos, tiene sus rachas, o buenas rachas como cualquier autónomo de este país. Y entonces, bueno, es un sector muy específico y tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta, personal, también de la parte comercial, ¿no? Gracias. A ver, más preguntas. Yo, bueno, ha estado estupendo todo, vamos, y sí que me gustaría recordar un poco unas palabras también que decía antes Diego, lo de cuidarse, aprender a cuidarse. Sí, no es David. Oye, perdóname, Diego, es que esos nombres que me confundo un montón. Perdona, Diego, Bueno, lo siento. Diego, lo de cuidarse mucho, no solo en lo físico, en cómo trabajamos, sino también en la salud mental, ¿no? Que muchas veces pensamos que podemos aguantarlo todo y realmente, pues, los que hemos vivido algún episodio parecido a ello, pues hay veces que, bueno, pues hay que pensar, pararse antes y no llegar a los límites, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Así que bueno, yo no sé, para que no más preguntas, vamos a ir acabando. Yo creo que hemos tenido una jornada fantástica que se va a redondear, mañana con el taller de Cristina y también de Diego.
Y poco más, ¿no? Deciros que estamos encantados siempre de venir a Soria, que nos sentimos unos más, que creo que nos vamos a empadronar aquí en Soria, que es una ciudad maravillosa. Y además, cada vez que venimos ahora con Únicos, Únicos viene a su casa, porque la U de Únicos, que estamos súper orgullosos de ella, se han ido de aquí de esta escuela y estamos muy contentos. Muchísimas gracias por haber estado, por haber venido, por haber escuchado con tanta atención, por haber sido tan proactivos, a los ponentes por su generosidad, por hacer esos desplazamientos desde Galicia, desde Madrid o desde Bilbao para venir aquí a hablar con vosotros en la escuela, que no saben ellos lo que vale eso, el valor que tiene para todos nosotros, que podéis estar aquí. Y espero que el año que viene podamos seguir haciendo Únicos, estoy seguro, porque creo que las administraciones están muy contentos, que ya una llamada antes por teléfono que he tenido que salir y parece que esto les gusta, o sea que les parece muy útil, o sea que espero que el año que viene podamos seguir viniendo a dar la lata aquí. Muchas gracias y nos vemos.